Pedro Sánchez vuelve a demostrar su don infalible para elegir a sus cargos de confianza. Ya ocurrió con Ábalos, con Cerdán, incluso con Koldo, y ahora estalla el caso Paco Salazar, al que Feijóo, y buena parte de la opinión pública han calificado sin rodeos como un guarro. El malestar en las filas socialistas es monumental, no porque el escándalo sea grave, que lo es, sino porque alguien creyó que se podía tapar un caso de presunto acoso sexual dentro de la propia Moncloa. Un auténtico torpedo en la línea de flotación del feminismo oficial, ese mismo que luego intenta convencer al voto femenino mientras hace aguas por todos lados. Y sí, ahora todos y todas califican de asquerosos y vomitivos los comportamientos atribuidos a Salazar, pero recordemos un importante detalle: esto no va de adjetivos gruesos, va de delitos. Y mientras tanto, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, aquí la ven comiendo tranquila con el susodicho hace apenas unos días. Eso sí, luego nos hablarán de defensa de la mujer. Así que viva el feminismo, pero el de verdad, no el que se desmorona cuando el escándalo salpica al entorno presidencial. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Malestar en las federaciones del PSOE, especialmente entre las mujeres del partido, por la gestión del caso Paco Salazar. Recordemos, varias trabajadoras de la Moncloa denunciaron a través del canal interno supuestos casos de acoso sexual por parte del que entonces era asesor del presidente del gobierno. Según las afectadas, el PSOE no solo no las protegió, sino que hizo desaparecer las denuncias y quiso enterrar el asunto. Hasta que el diario.es lo destapó hace solo 2 días. Fue entonces, 5 meses después, cuando Ferraz reabrió la investigación y por fin contactó con las víctimas. Un escándalo que supone un durísimo golpe de credibilidad para un partido y un gobierno que presumen de ser los más feministas y de contar con el único protocolo específico para denunciar el acoso sexual. Anoche se celebró una reunión de urgencia entre varias federaciones. La asturiana, por ejemplo, exigió llevar el caso directamente a la Fiscalía, pero la Dirección Federal lo ha rechazado. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué dice la secretaria de Igualdad de todo este terremoto? Pues al Partido Socialista se le complican los asuntos por acoso sexual. Hoy apenas nadie ha hablado, solo la secretaria de Igualdad, que pese a todo lo que estamos conociendo y que en unos minutos les vamos a detallar, defiende el protocolo del partido. Ella dice que el problema se ha detectado y se ha puesto solución. No toleramos ningún acto que sea reprobable y desde luego vergonzante, como los que hemos podido leer estos días en la prensa. Por eso el Partido Socialista es el partido que siempre ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para parar cualquier tipo de comportamiento negativo. A las mujeres que no hayan sentido que se les había atendido, le pedimos perdón, le pedimos disculpas. Lo cierto es que las denuncias internas hacia Paco Salazar por algunos de los mensajes groseros que contábamos ayer se guardaron en un cajón. Parece que no se hizo nada y hoy además hemos conocido otro caso similar en Torremolinos. Ante esto, cargos femeninos del partido piden explicaciones y también que se actúe. Ahora, eso sí, hay discrepancias en cómo hacerlo. Adriana Lastra exige que sea el propio PSOE el que lleve el caso a la Fiscalía, algo que hoy de momento se ha descartado. Por contra, la portavoz en las Cortes de Castilla y León cede toda la responsabilidad a las víctimas. Patricia Gómez decía ayer aquí en Cuestión de Prioridades que deben ser ellas las que acudan a la justicia. Pero también, y esto sí que es algo que me gustaría, que las víctimas, sé que es difícil, pero que interpusieran la oportuna denuncia judicial, porque creo que es en un procedimiento judicial donde hay que obtener la mayor contundencia. En cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo y desde luego que me encuentro disgustada y muy dolida.
Bueno, y como el PSOE va de lío en lío, en Torremolinos otra militante del partido ha recurrido esta vez sí a la Fiscalía para denunciar al secretario general del partido de este municipio malagueño por presunto acoso sexual. Laura, las frases y los comentarios vía WhatsApp son bastante claros. Sí, ya eran fuertes los de ayer, pues hoy prepárense. Tenemos los mensajes que el secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, enviaba a una militante. Y atención, porque ella remitió 2 denuncias en octubre a Ferraz y al no recibir respuesta del comité antiacoso, decidió ir a la Fiscalía. Lo hizo por mensajes como estos: no me esquives, que te quiero meter fichas. Te ponía ahora de vuelta y media. Antonio Navarro también le decía cosas como: es que estás muy buena, ese escote lo has tenido siempre, o incluso: iré depilado por si tienes un desliz. Bueno, nos hemos preguntado hoy qué dice el protocolo antiacoso, del que tanto presume el Partido Socialista, por ser el único partido, dicen, que a día de hoy lo tienen. Y tú tienes la respuesta. Sí, pues hoy lo que hemos preguntado, lo que hemos verificado, tal y como ellos dicen que tenerlo, el Partido Socialista dice tener este protocolo, lo tienen, es este. En él se definen los tipos de acoso sexual. Está recogido un caso de acoso ambiental que puede suceder en el entorno laboral, en el que se dice que un sujeto crea un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo para la víctima. También se recoge cómo se debe actuar. Aquí el protocolo dice que cada denuncia será tratada de forma profesional y, algo muy importante, que se adoptarán las medidas oportunas, algo que parece no se hizo en ninguno de los 2 casos. Bueno, pues hoy el Partido Popular acusa al Partido Socialista de mirar para el otro lado en el caso Salazar. Sí, Feijóo un día más rechazaba las actuaciones del que fue asesor de Pedro Sánchez y dice que el PSOE es una amenaza para las mujeres. Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo. Insisto, ha quedado claro de que a este señor no solamente se ha intentado dar carpetazo a las denuncias de sus compañeras, sino que además recientemente la ministra portavoz del Gobierno se ha reunido y ha comido con él y ha sido otra vez contratado en la Moncloa. Y relativo al caso Paco Salazar, les hemos preguntado si creen que el PSOE ha querido tapar estos casos de acoso sexual. La gran mayoría de nuestros espectadores, un 82%, consideran que sí ha intentado ocultar. Tan solo un 18% creen que no. Bueno, es que lo creen también muchas mujeres del Partido Socialista, sobre todo las que han sido víctimas de este supuesto acoso. En Castilla y León, la ley de violencia de género ha provocado un duro enfrentamiento entre la Junta y los grupos de la oposición. Finalmente, el Gobierno regional ha decidido retirar su tramitación en las Cortes por considerar que el PSOE la está bloqueando. Vamos a conocer todas las reacciones. Efectivamente, no habrá reforma de la ley de violencia de género en las Cortes. Se ha retirado antes incluso de que pudiera ser votada. La oposición lo critica duramente y Carriedo lo justifica diciendo que no iba a conseguir los apoyos necesarios. No se entiende que el Grupo Socialista no presente enmienda a la totalidad, no se entiende que tengamos 7 ponencias, no se entiende que se acuerde el 40% de las enmiendas y no se entiende que, a pesar de eso, el Grupo Socialista se retire de la ponencia. Ha vuelto a engañar una vez más a la sociedad de Castilla y León, ha vuelto una vez más a reírse de los grupos parlamentarios, ha vuelto una vez más a jugar a ese cubo de trile al que tanto nos tiene acostumbrados. Son unos cobardes. Es que no son valientes ni para ser progres. Ni siquiera han tenido el valor de llevar su ley a las Cortes y al Pleno. Pues vamos a empezar con este asunto. Pablo Lago, Alberto Bustos, María José Salgueiro, buenas noches a los 3. Buenas noches. ¿Qué os parece que no sean capaces los principales partidos, María José, de sacar una ley adelante tan importante como es la de violencia de género? De verdad que la cercanía de las elecciones tiene estas cosas, pero bueno, ¿qué opinas? Bueno, a mí me parece que es una ley, lo he dicho en otras ocasiones aquí, no solo la ley de violencia de género, sino otras cuantas, en donde efectivamente los partidos mayoritarios deberían de ponerse de acuerdo para sacar esa ley. Porque es una ley, encima, con las circunstancias que estamos viviendo últimamente y que precisamente acabamos de referir. Es decir, que tampoco basemos todo en que el hecho de que se modifique una ley no significa que no haya una ley, no significa que no haya un marco normativo que se pueda aplicar. Lo que hay es que aplicar lo que se tiene. Pero hasta ahora quizás no ha dado unos grandes resultados
Y además tengo por aquí unas cifras que son como bastante alarmantes en el sentido de que este año, en el último año, 2,7 millones de mujeres afirman haber sufrido acoso en el último año, más alrededor de unas 380.000 que lo que sufrieron fueron agresiones. Bueno, si con estas cifras no nos ponemos de acuerdo para sacar adelante una ley, a mí sí que me parece que es de las leyes que necesitarían un consenso obligatoriamente. Entonces, que en este caso el Gobierno de la Comunidad Autónoma la retire cuando parecía, por lo que se veía, que iba por buen camino y el Partido Socialista ha trazado unas líneas rojas, hombre, pues negociar poniendo líneas rojas tampoco me parece muy fácil. O sea, no me parece un buen sistema para negociar. El empezar a negociar, lo acaba de decir el portavoz, no han hecho una enmienda a la totalidad, se han admitido muchísimas de las enmiendas y en un momento determinado ante una comisión dicen, no, pero ahora tenemos unas líneas rojas. Dices, bueno, yo considero como Gobierno que como medida prudente y ante una ley de estas características no la voy a presentar porque no va a salir. Y teniendo en cuenta también la proximidad que tenemos, a ver, no me parece que este tipo de leyes sean las que se tengan que meter en los debates electorales, porque ya estamos un poco cansados de que este tipo de cosas se hayan utilizado en los últimos años siempre para los debates electorales para ver quién se pone la medalla de ser más progresista a la hora de defender a las mujeres. Y fijaros lo que está pasando estos días. Ahora hablamos de lo que está pasando estos días y estas últimas horas. Alberto, bueno, sí. Pablo, ¿qué pensáis? Hombre, hay que partir de que esta ley comienza a tramitarse, si no recuerdo mal, en enero de 2021. Es decir, ya ha habido tiempo más que de sobra para avanzar en los debates, para avanzar en los acuerdos o en los desacuerdos y para intentar tramitarla y que no llegáramos al límite de época electoral. Por tanto, son casi 5 años en los cuales se podía haber avanzado sin llegar a 3 meses antes de las elecciones. A partir de ahí, si no ha habido consenso, yo creo que hay que llevarlo a debate. Los parlamentos están para eso, están para ponerse de acuerdo o no, están para llevar las cosas a debate, para enriquecernos todos de esos debates y si se vota y si se pierde o se gana, eso no tiene que ser motivo para retirar la ley. Creo que se pierde una oportunidad para tener un debate parlamentario, para tener un debate público que nunca es malo y para poder llegar a acuerdos. Que llegamos a acuerdos, bien, que no. Cada uno tiene que retratarse en el Parlamento de Castilla y León. Pablo, ¿tú coincides que este tipo de debates sensibles hay que alejarlos siempre de época o etapa electoral? No, hay que ponerle cronología a las cosas como estaba haciendo Alberto Bustos. Y la parte de cronología es que recordamos que en julio se habilitó como periodo legislativo 15 días de este año, se pusieron de acuerdo Vox y el PSOE, precisamente para una de las cosas era convocar la comisión de una vez por todas de la ley. Por cierto, ley de violencia de género tenemos. Otra cosa es que haya que llevar la adaptación de la autonómica. Eso es. Es decir, no estamos desprotegidos en ese sentido. Y en aquellos 15 días, pues bueno, lo hicieron pues para fingir que hacían algo en el Parlamento este que tenemos, donde nadie hace nada, y no convocaron ni la comisión. Se habían puesto Vox y el PSOE de acuerdo. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando tú llevas todo al tacticismo, al final te van a pillar, como al pastor del lobo, que viene luego. Tanto tacticismo no puede ser. El PSOE dejó pasar aquellos 15 días, no convocó, nosotros informamos de aquello, que se había hecho los 15 días para convocar la comisión y no se convocó la comisión. De hecho, yo recuerdo que la consejera estaba pendiente de aquella convocatoria. Y ahora la han llevado al final. ¿Para qué? Para tratar de meterle otra derrota a Mañueco en el debate, vamos a votarlo y que el PP vuelva a perder porque está en minoría. ¿Qué queremos? ¿La ley de violencia de género o jugamos al tacticismo electoral, que es en lo que está constantemente, bueno, iba a decir constantemente el secretario autonómico del PSOE, no porque como habita entre Bruselas, la ONU y Estrasburgo, debería centrarse en lo que es Castilla y León y saber incluso lo que hace su propio grupo en Castilla y León, porque esto que estoy contando es el relato cronológico de las cosas. Si tenía tanto interés el PSOE, ¿qué hizo aquellos 15 días? Porque claro, con cogerse 2 meses de vacaciones, como se van a coger ahora un mes de vacaciones, en Navidad los parlamentarios que han tenido el desahogo de adelantar el pleno que iba a ser el 22 y el 23, donde todos los castellanos y leoneses trabajamos, excepto que cojamos vacaciones, lo que tenemos vacaciones, pero ellos han adelantado un pleno del 22 y 23 para cogerse otro mesecito de vacaciones. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los parlamentarios. Y también, solo una cosa, hoy seguramente sea el día menos indicado para que el PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, haga ninguna crítica al PP sobre el asunto de la violencia de género hoy, precisamente hoy. Pues vamos a hablar del caso. Habrá muchos días en todo el año. Vamos a hablar del caso Salazar. ¿De qué sirve ese protocolo del que tanto presume el Partido Socialista? Ellos dicen que son el único partido que lo tiene. Si luego
no es que lo use mal, es que no lo usa. Y encima las denuncias han tratado de tapar. Y eso lo dicen las propias víctimas y los propios medios de comunicación. A mí me parece un escándalo, Alberto. No sé qué te parece a ti. A mí fíjate que con casos como esto me recuerda una frase que decía una compañera vuestra, periodista, Carmen Sarmiento, que decía: la mujer es el sur de todos los nortes. Es decir, al final el machismo está tan metido en la sociedad, es tan transversal. No puedo admitir, como algunos dicen, que no, esto viene de otras culturas. No, no, el machismo está arriba, abajo, en una cultura, en otra, en todos los partidos, y eso hay que reconocerlo y hay que poner soluciones estructurales y fuertes. Yo creo que en este caso el PSOE, aparentemente, aunque sabremos más, ha reaccionado por lo menos de manera muy lenta, muy lenta. Luego conoceremos más y veremos si ha reaccionado bien o mal y veremos si ahora da los pasos necesarios. Pero ha sido lento. Lo importante de todo esto es... Por cierto, Alberto, sí, y sabes que te lo digo por la cercanía que tienes tú con este partido, Sumar está callado. No ha dicho nada en todo el día. Pues yo desconozco lo que ha dicho hoy. En cualquier caso... nada, lo desconoces porque no ha dicho nada. Un tema como este. Cercanía o no con los partidos, yo aquí intento representarme. No, te respetas a ti mismo. A mí mismo, y a veces me cuesta. En cualquier caso... ¿No te sorprende que Sumar un día como hoy y ayer no haya dicho absolutamente nada? Sí, y confío en que lo diga y que además sea muy serio diciéndolo, porque insisto que es un tema que hay que abordar con determinación. Y como nadie está libre de esto, aquí hemos hablado en alguna ocasión del caso Rejón, y hablamos del caso Salazar, o podíamos hablar del caso del consejero de la Junta de Galicia, o del portavoz de Alberto, Vox. nadie está libre esto de expandir aquí la culpa generalizada para todo el mundo. Perdona, esto que dices tú, el machismo está inmerso en los machistas y en determinados ámbitos. El problema es cuando tú te coges y le pones a los demás el estado moral, el estado ético a la altura del Empire State, pero para ti te lo pones a la altura del borde. Ese es el grave problema de esto. Pero escucha, nadie está... No, claro que están responsabilizados quienes hacen estas cosas. Sí, pero... Oí a Andrea Fernández, que es de León, diputada, que decía que estaba esperando unas explicaciones. Coño, pero si esta fue la secretaria de Igualdad hasta hace 4 días de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Digo, por el ejercicio de cinismo que hemos visto en las 3 mujeres que han hablado ahí del Partido Socialista. Por el ejercicio de cinismo es soberano. Ella fue la secretaria de Igualdad porque los comportamientos de Salazar proceden del año 2021, no son de hace 4 días. Las denuncias puede que estallaran cuando estallaron en verano, cuando alguien ya puso las cosas, porque una de las personas que puso una denuncia es la mujer de un diputado de Andalucía del Partido Socialista. Pero esto nos llevará a Pablo a reconocer, como estoy diciendo, que el machismo no se da solamente en un ámbito de la sociedad, en un partido, en una ideología o en una cultura determinada. Por tanto, hay que abordarlo con esa determinación. Insisto, ya ha habido casos, hemos hablado, digo, de Rejón, de Salazar, podemos hablar del consejero del PP de Galicia. Hay que abordarlo con acción, no predicando, hay que abordarlo con acción. ¿Y quién dice que no hay que hacerlo con acción? De hecho, estoy hablando de estas 3 mujeres del Partido Socialista que han salido hablando. De momento, el que no pide la palabra... Termina, Alberto, que está... claro, tengo que terminar. Termina. De momento, el que plantea no acción es el que niega que existe la violencia de género. Y el que dice que son casos de una cultura que viene de fuera o de algunos machistas. El machismo está en toda la sociedad y hay quien dice, y en concreto lo dice Vox, y el PP pacta con Vox, que eso no existe, que no existe la violencia de género, que es violencia intrafamiliar. Por tanto, partamos de reconocer que existe y luego, en todos los ámbitos de la sociedad, de palabra y de acción, y no desde luego por omisión, intervengamos. A mí eso no me vale. Mira, cuando hubo la corrupción del Partido Popular, era del Partido Popular y no se podía expandir a todo. Eso es lo que me decía. Y cuando hay ahora el tema, porque claro, es que en las Cortes... Es que no lo hay solo aquí. En las Cortes, un miembro de la dirección de grupo de las Cortes Autonómicas es concejal con el actual secretario y de relación personal con el secretario autonómico actual y estrecho colaborador de todo eso, ha tenido que marcharse y ha sido condenado por violencia de género. Ya, pero eso no vale expandir, es que lo hay en todos los sitios. ¿Sabes qué ocurre, Alberto? Vamos a ir caso por caso. Ahora quiero darle la palabra a María José, pero es verdad, y está pasando mucho en esta mesa últimamente. Creo que flaco favor hacemos los que estamos aquí, que nos está viendo mucha gente, cuando intentamos normalizar la corrupción. Todos los partidos son corruptos. Y el acoso sexual, todos los partidos pasan. Cuidado, vamos a decir primero que es algo excepcional. No admito eso. No hago eso.
lo que hago precisamente Bueno, pues es... entonces es dilo decir, claramente. Di claramente que las actuaciones de todo esto que estamos viendo estos días es horrible. Horrible, Pues claro. está, Pues dilo está. así. No hace falta decir. Hombre, y aquel si de quieres allí, digo lo que tú me digas que diga. No, pero dilo así, claro, porque es que es un poco lo que están diciendo. De momento, con 4 interrupciones no. es muy difícil expresar. Es lo que, mira, perdona, es lo que ellos te están diciendo. Siempre, no, yo es la primera vez que hablo. Venga, que no habla María José todavía, A ver, vamos a escucharla. Yo es la primera vez que hablo. Lo que no se puede es cuando, en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, y lo de la corrupción que decías tú, que pasa lo mismo, el decir, a ver, voy a decir que sí, pero así de lado, inmediatamente digo, sí, pero fíjate, aquello que hizo aquel consejero que le escribió una carta a no sé quién, y fíjate, no, por favor, señores. Cosa que yo no he hecho. Por favor. Tú, y ni yo tampoco, ni claro. muchas personas que yo conozco Claro que tampoco no. lo han hecho. Claro que no. Pero ahora estamos hablando del Partido Socialista y en esta mesa yo ya he dicho, hablando de este tema del feminismo, que el Partido Socialista a mí ni a muchísimas personas nos tiene que dar ninguna lección sobre feminismo. Y a las pruebas me remito, para nada. Entonces, lo que es un horror ver todo lo que está sucediendo. Y es un horror que a este señor a Salazar, cuando le dan los abrazos de secretario de organización del Partido Socialista, ya ni siquiera puede tomar posesión, no sé si le expulsan, no le expulsan o lo que pasa. No llegan a nombrarle, precisamente porque ya ellas se habían encargado, las víctimas, de hacerlo saber. Y después de hacer todo eso, por la puerta de atrás, al cabo de 5 meses, crea una empresa y otra vez se le vuelve a contratar. Es que es indecente. Señorilla, porque esto ya es, pero es que fijaos, el Partido Socialista. Es ellos individualmente y el Partido Socialista. Y además la ministra portavoz se va de cena en medio de toda esta marejada, se va de cena con él, que es la imagen que hemos visto antes. ¿Y qué es lo que digo yo? Que nadie está libre, ningún partido, ni izquierda, ni derecha, ni clases altas, ni bajas, ni una cultura ni otra. Por tanto, lo que digo es que hay que intervenir, en este caso y en todos los demás. Y este no justifica... Pero ahora estamos hablando de Alberto. Joder, pero yo lo que estoy diciendo es que precisamente porque estamos hablando de reconozcamos que no tienen razón aquellos que dicen que son casos aislados. No es que viene, como dijo aquí un vicepresidente de la Junta, no es que vienen jóvenes... Es que son casos aislados. Claro que son casos aislados. No, pero no todos. ¿Cómo no va a ser...? No. Esto no se puede generalizar. Cuando son muchos casos aislados es que en la sociedad está muy intrincado el machismo. Y eso es lo que hay que erradicar y reconocer que pasa en todos los sitios. Lo que dije de Carmen Sarmiento. Por supuesto. Entonces, intervengamos en el PSOE y en todos los demás porque es insoportable lo que está pasando. Y es horrible. Más en el PSOE que en los demás, perdona. No. Más en estos momentos sí, pero por favor. El PSOE no, tiene que empezar por intervenir el PSOE, por aplicarse a la propia medicina ética. En el suyo, ellos ponen la prueba en el otro. Pero está hablando del PSOE. Es que fíjate, Pablo, Alberto, os quiero dar un dato que es que esto viene de atrás, porque 2020-21 y es reincidente y llueve sobre mojado. Publica el diario ABC que en el caso de la edil de Torremolinos, que hemos conocido también hoy mismo, ella remitió 2 denuncias a Ferraz, 2 en distintos días durante el mes de octubre. Al no tener respuesta por parte del Comité Antiacoso, es cuando decidió ir a la Fiscalía. En auténtica soledad. Dejaron transcurrir los plazos. Y después para contestar las el caso denuncias. De Moncloa. Son 2 casos diferentes, ¿eh? El concejal el secretario de Torremolinos y el asesor de Pedro Sánchez. Vosotros habéis escuchado a Patricia Gómez Urbán, que estuvo ayer aquí. Yo lo que no sé si se ha escuchado ella. Debería escucharse lo que ha dicho. La barbaridad. ¿Tú lo has escuchado? Sí, lo que voy a escuchar. Ella pone toda responsabilidad en estas chicas. No, perdona. Ella lo que está diciendo es que vayan ellas a la que si Fiscalía. las mujeres se sienten acosadas, ultrajadas, atentadas en cualquier cosa, que ellas se las compongan. Yo comparto más... Perdón un momento, la ley de igualdad lo que dice es que precisamente es la sociedad y si tienes conocimiento debes ayudar y debes denunciar los casos. Por supuesto que la última denuncia la tiene que poner ella porque son casos en los que creo, sin mi conocimiento legislativo, pero tú lo sabes mejor, tiene que ser la propia víctima, si no, no se puede actuar de oficio. Pero lo que está diciendo es que cada una se la componga. Mira, Pablo, hay como varias formas, según lo que hemos escuchado hoy, de afrontar este problema. Lo que dice Adriana Lastra, que pide al Partido Socialista que acuda a la Fiscalía. Lo que dice Pilar Bernabé, que es la secretaria de Igualdad, que no, que los conductos oficiales son los que son y que el Partido Socialista no tiene por qué ir a la Fiscalía. Y luego lo que dice Patricia Gómez, que tienen que ser las víctimas las que denuncien en los juzgados. Yo no sé, María José o Alberto, que no has opinado todavía de este asunto, ¿cuál es el... Entonces, ¿qué ley de igualdad quieren hacer aquí? A mí que sean las propias víctimas. ¿Cuál es la ley de igualdad que quieren hacer? Infame. Que cada uno se las componga. Claro. Respondiendo a la pregunta de José Luis, no sé si era Adrián Lastra o quién era, creo que es el partido quien tiene que tomar la iniciativa, evidentemente.
Para mí, y es lo que dice Pablo, es decir, luego tienen que ser las víctimas las que denuncies, el procedimiento judicial es así, pero creo que el partido es el que tiene que tomar pero Alberto, la delantera. hemos aprendido en este tiempo que la violencia estaba de género, la violencia machista estaba muy intrincada y había veces que era una cuestión incluso de vergüenza social y había que superar eso, pero claro, hay que ayudar a superar. Una de las cosas que yo siempre he escuchado y que está compuesto en la ley es que hay que ayudar a superar protegiendo a la víctima, no dejando solo a la víctima al amparo. Y claro, ya cuando la ministra se va de cena con el acosador, se va de cena con la cosa de cena pública en un sitio cuando ya era pública la noticia. Entonces, claro, vamos, es que yo no sé qué amparo puede tener. Claro, luego retiraron las denuncias, porque luego parece que no aparecían en el... ¿Cómo no ibas a retirar las denuncias si ves que la ministra portavoz está de cena con el que te ha acosado? Pero ahora ya no sé si aparecieron o no las denuncias, porque claro, aquí... Las han retomado, vamos a decir que las han recuperado. Claro, las hemos recuperado el Partido Socialista desaparecen las cosas de los ordenadores. De las cosas que les falla, hay otra cosa que les falla también al PSOE, también al de Castilla y León mucho, y es esto lo de la transparencia, que presume de la transparencia, pero luego tú vas a la página web y no hay transparencia ninguna, como por ejemplo las cuentas, que llevan aquí 5 años sin publicarlas, hasta que nosotros en el periódico dijimos que llevan 5 años ocultando las cuentas. También les falla esto de la transparencia. Que es que hay esto, parece... A ver, si oías a Pilar Bernabé, parecía un chiste de Gila, ¿no? Aquí alguien ha matado a alguien, pero... No sé, Alberto, una cosa muy rara. Entre los votantes, mujeres y hombres de izquierda, socialistas, ¿tú crees que esto hace más daño que los casos de corrupción? Depende de los casos de corrupción, porque las hay muy complicados. Bueno, los que conocemos en estos momentos. Pero yo creo que esto hace más daño, evidentemente, porque una mínima sensibilidad social tiene que llevar, como es mi caso también el vuestro, a escandalizarse en cualquier caso de violencia machista. Por tanto, yo creo que esto hace daño. Pero es más, creo que es bueno que lo haga y creo que es bueno que todos nos planteemos que son cosas que son intolerables. Por tanto, sí hace daño, claro. Bueno, pues hablando del capítulo de corrupción, vamos ya con él, como todos los días, desde hace ya muchos meses. El ex número 2 de Santos Cerdán en el PSOE ha comparecido hoy en el Senado, en la comisión del caso Koldo, y ahí ha dicho que se ha quedado en shock cuando leyó el informe de la UCO sobre su jefe. Pero Laura ha desvelado más cosas en esa comparecencia. Sí, Juanfran Serrano ha confesado que estuvo, al menos en una ocasión, en una reunión con Leire Díez, en la que también estaba Santos Cerdán y Antonio Hernando, y aporta otros datos sobre la vida de Cerdán. Trabajando con él no sospechaba nada. Nunca vi un nivel de vida desproporcionado. El día que salió el primer informe de la UCO, que me encontraba en shock, triste, por las noticias que estamos viendo, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Yo solamente coincido con la señora Leire en una reunión el 20 de abril del año 2024. Y cuando dice que le llamamos, que se le llamó desde Ferraz, fue para la apertura de expediente y la expulsión. Estaba Santos y que yo recuerde Antonio, Hernando. ¿Y usted ha visto ese pendrive de ella? Allí no se habló de nada de eso, señoría. Bueno, y 2 semanas exactas llevamos ya esperando a que el Tribunal Supremo redacte la sentencia del caso del fiscal general del Estado. Conocimos el fallo, la condena por revelación de secretos de la pareja de Ayuso, pero desconocemos aún los argumentos. García Ortiz tuvo que dimitir al ser inhabilitado y su sustituta, Teresa Pera Mato, ha hablado hoy por primera vez y lo ha hecho en el Congreso. Y no ha pasado por alto la condena a su predecesor. Pera Mato hace autocrítica, reconoce el daño que ha hecho el caso García Ortiz a la Fiscalía y espera remendarlo. No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país. Bueno, y esta noche arranca oficialmente la campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura tras el adelanto electoral decidido por María Guardiola al no conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos. Unas elecciones que no solo van a medir la salud de los partidos de esa región, sino que también serán un termómetro clave para los líderes nacionales de cara a las generales. Recordemos que antes, en marzo, votaremos aquí en Castilla y León. Hoy mismo los principales dirigentes nacionales han desembarcado en Extremadura. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han estado arropando a sus
candidatos. Y según todas las encuestas publicadas, el PP parte con gran ventaja, el PSOE se desploma, pero Vox sigue creciendo y de momento no le da a María Guardiola la mayoría absoluta que necesita para gobernar en solitario. Sí, lo cierto es que de momento no, pero estos comicios se toman como algo más que unas simples elecciones autonómicas. Sánchez defendía hoy en el mitin la necesidad de un gobierno del PSOE y Feijóo, con una lectura nacional, se mostraba seguro de que estas elecciones van a ser la muestra de que España necesita un cambio. Extremadura puede ser el inicio del fin de la decadencia política que está viviendo España. Extremadura puede ser el inicio del fin del sanchismo. Y Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Oye, yo voy a barrer un poco para casa. España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. Pablo, ¿está España viviendo uno de los mejores momentos de sus últimos 45 años? Te has quedado como nubilado mirando la pantalla. El Real Madrid sí, hemos ganado 6 Champions en los últimos años. La situación económica está bien, eso es lo que es lo único que está sujetando ahora mismo a este gobierno. Esto que no está cogido con alfileres, la situación económica no está nada mal. La macro. Y la micro. Bueno, y la micro, perdóname, y la micro, hay empleo. Hay empleo, que es muy importante que haya empleo porque es fundamental. En la época de la crisis de la burbuja inmobiliaria, si recuerdas, desapareció el empleo y eso sí es un problema. Puede ser que los sueldos no sean los que tienen que ser, pero hay empleo y entran sueldos, ¿vale? Y eso lo dicen la compra de pisos, los alquileres, lo dice la empleabilidad que hay. Por ejemplo, en Castilla y León, los datos de empleo de Castilla y León son los mejores que ha habido nunca en la historia. No es responsabilidad ni culpa del gobierno de aquí de Castilla y León ni del de Pedro Sánchez, es situación del contexto general. Yo creo que la situación económica no es nada mala. Hay un turismo, 100 millones de turistas que vienen, es decir, eso genera un montón de ingresos. Y creo que es lo que está sujetando a él. Ahora, lo de las elecciones, pues claro, lo de los anticipos electorales hay que cogérsela con papel de fumar, ¿eh? Porque aquí recordamos el anticipo electoral que perpetró Mañueco y ¿Tú crees que lo tiene fácil la señora Guardiola para conseguir mayoría absoluta o los suficientes escaños como para que no tener que meter a Vox en el gobierno? Pero creerte, me viene un poco a la memoria lo hace 3 años con la edad electoral que íbamos a la mayoría absoluta y al final llegó con la lengua afuera el Partido Popular. Y lo digo porque me da la sensación que es un poco la misma expectativa que tiene esta mujer, que es conseguir la mayoría absoluta. Si no consigue la mayoría absoluta y queda más en manos de Vox de lo que estaba, va a tener un problema. Yo sospecho que el día 21 de diciembre no va a ir a votar ni Santa Claus, pero bueno. María José, me pedías la palabra porque quería rebatir... Sí, bueno, rebatir, o sea, quiero poner de manifiesto una serie de datos que no me parece, que creo que, valga la redundancia, ponen de manifiesto el que la situación dentro de España no es tan buena como la quiere pintar el presidente del Gobierno. Hace muy pocos días, hace menos de un mes, ha sacado un informe la Fundación Foessa y Cáritas, en donde manifiesta que la clase media en España ha sufrido una bajada tremenda y que es uno de los países a nivel europeo donde existe la mayor tasa de desigualdad. Entre los datos que pone, dice que el 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social. Luego, tengo otros datos que no sé si son además de tu periódico, no sé dónde los he sacado estos, pero de la era Sánchez, el 38% ha subido la alimentación, el 69% la vivienda nueva. En los 2 últimos años, la vivienda de alquiler ha caído muchísimo la oferta como consecuencia de todas las políticas de vivienda que se han llevado a cabo. De todo esto vamos a hablar enseguida con nuestro invitado. Vale, pues entonces ya con esto cuelgo. Y el alquiler... Las políticas de vivienda que han llevado a cabo los gobiernos del Partido Popular, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, todos, permitiendo que campe a sus anchas en los pisos turísticos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, que a lo mejor también habría que acotarlo ahí, sí. Claro. Yo no estoy diciendo que solo sea... Los problemas de no, pero mira, yo no estoy diciendo que solo sea del Partido Socialista, pero desde luego la agencia esta de viviendas de inmobiliaria que iba a crear Sánchez durante todo estos años no ha aparecido ni un solo piso. 180.000 pisos, dijo en el año 2023, sí. todas las veces. Bueno, pues 40.000 del Sareb, todavía estamos esperando 2 del Sareb. Claro, la presión fiscal, solo un minuto, ya acabo. Esto es recientísimo. Bruselas se está fijando mucho en España porque
es verdad que llamamos otra cosa, ¿eh? Los mercados de capitales, los hogares invierten un 30% menos en una inversión en capital que la media europea. Esto es absolutamente reciente, de hace una Más allá de que se sigue cronificando la pobreza, que eso hay que y la pobreza infantil y el desempleo infantil. Dos consideraciones. El desempleo juvenil. Me confundí. Dos consideraciones. Uno, en cuanto a la situación del país, en el que evidentemente sigue habiendo desigualdades y mucho que solucionar, especialmente en la vivienda, y luego lo veremos, ¿no? Ahora bien, récord de empleo, más que en los últimos 18 años, récord de afiliados a la Seguridad Social, de estabilidad en el empleo, subida de las pensiones y del salario mínimo como nunca, y ahora ya bajada de la deuda y del déficit público. Yo creo que la situación es bastante mejor, lo decía Pablo, que en la anterior crisis, en las cuales se batieron récord de desahucios, récord ahí sí de pobreza infantil y de pobreza energética, y afortunadamente, aunque suben los precios y no los sube el gobierno los precios, se han puesto en marcha medidas de escudo social votadas en contra por la derecha. Entonces, que están salvando a mucha gente de esta situación. Eso en cuanto a la primera parte. La segunda cuestión, esto relacionado con las elecciones, que es a lo que íbamos. A mí no me gusta en estas elecciones ni en ninguna que se entiendan que son un anticipo de las generales. Son de Extremadura y habrá que pensar en Extremadura. Mi sensación, como decía Pablo también, ves cómo estamos más de acuerdo en algunas cosas de lo que pueda parecer, es que Guardiola se puede haber hecho un mañueco y puede haber cometido el error de pensar que tiene mayoría absoluta cuando lo tiene realmente complicado. Creo que también, aparentemente, el PSOE ha cometido un error con el candidato, esa también es mi sensación, allá cada uno con sus candidatos, pero sea culpable o inocente... Un error garrafal. Sea culpable o no de lo que... se le ocurre poner al señor Gallardo... Sea culpable o no de lo que se le acusa, que ya veremos a ver. Imputado... en cuanto a la estrategia, no parece la mejor, ¿no? Sin embargo, si se da la circunstancia de que el cuarto partido en discordia, Unidas por Extremadura, parece que está creciendo. Por tanto, bueno, las urnas están vacías. Ahora mismo veremos lo que sale de ahí, pero mi sensación es que está bastante más ajustado de lo que puede parecer, pero que nunca se considere como anticipo de las generales, para unos o para otros. Evidentemente, al que le vaya bien dirá que es un anticipo y al que le vaya mal dirá que no. Pero las urnas están escondidas, arrinconadas, llenas de mantas encima. Todavía están Ojalá ahí. se llenen de votos, pero efectivamente la fecha... Hay que sacarles polvo. Es complicada. Quiero preguntaros por un asunto del que está hablando media España en estos momentos. No sé si sois muy eurofans de Eurovisión, pero bueno, que sepáis que la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión ha decidido que finalmente Israel participe en el Festival de Eurovisión de 2026, que se suele celebrar por mayo, junio, si no me equivoco. Y España, bueno, pues ha cumplido su amenaza, no asistirá, pero también Radio Televisión Española tampoco lo retransmitirá. Yo no sé qué os parece. Ambas cosas. Pues que habrá otra cadena que lo retransmita y habrá un montón de gente porque le gusta. Tiene que ser pública. Quiero decir, o vamos a la RAI, o vamos a la Portuguesa, o vamos Bueno, pues en la RAI, se retransmitirá a través de la RAI, la Telecinco, la RAI con voz de Telecinco, digo yo. Vamos, y hoy en día en el mundo global de las televisiones me parece muy fácil. No sé, yo no acabo de entender este tipo de boicot. Seguramente estoy equivocado o hay algo que yo no comprendo en todo esto. Yo no sé en qué afecta que un grupo musical, un cantante, qué culpa tiene de lo que haya hecho Netanyahu. Que Netanyahu, por cierto, es consecuencia de Hezbollah. Por cierto, me confirman por aquí que no es posible esa fórmula que has dicho tú, que la RAI a través de una cadena privada, no se puede, tiene que ser pública. Tiene que ser pública, pero sí, bueno, pues derechos, pero Telecinco puede dar la imagen de la RAI. Me dicen que no. Me está diciendo aquí alguien que no. No me digas más, no lo sé. Si te lo dice alguien, seguro sabrá más que yo. Bueno, pues tiene que tener derechos la gente de emisión, tendrá que verlo a través de sus plataformas, de sus plataformas y conectarte con la RAI o con la Portuguesa o con cualquier otra, digo yo. No sé, bueno, en cualquier caso, yo no soy seguidor de eso. Digo que una cosa es que España decida no ir al Festival de Eurovisión porque va a Israel, y otra cosa es que la propia cadena de televisión decida no retransmitirlo a todos los demás como servicio público que es. Pero bueno, María José, Alberto. Bueno, a mí es que me parece una medida populista sin más. O sea, quizás era para que no hablemos de otras cosas. Yo personalmente creo que sí, porque fíjate, oye, en esto nos ponemos de lo más dignos, pero sin embargo, en comprar hidrocarburos a Rusia de enero a agosto de 2025 por casi 1.000 millones de euros, aquí no nos ponemos tan dignos. Percibimos gas, es el tercer país, Rusia,
del gas que se consume en España. Entonces, pero esto es muy fácil, o sea, decir que es que fíjate, que no queremos que vaya a Israel, y como va a Israel nosotros no vamos, y ahora todo España hablando de si Israel va, si no va, y la televisión lo saca y no lo saca. Hablamos de esto y no hablamos de las cosas importantes. Pero perdona, ¿dónde crees que vienen las patatas que vamos a consumir en los próximos meses? De Israel. Claro, Yo las compro de Castilla y León, en todo caso. Ya, pero en los próximos meses no las vas a tener, porque Sí, no producimos patata para suministrarnos. Y uno de los sitios que más vienen es Yo precisamente las de la compro franja de a un Gaza. agricultor de Montemayor y, Bueno, pero son buenísimas. tú tienes esa suerte, que compras un par de sacos, pero el que vive en Madrid en un piso pequeño no puede almacenar el saco de los 20 kilos. Me parece todo una medida para la galería, punto. Pues a mí me parece no bien, sino muy bien. Bueno. Quiero decir que... A mí me parece muy bien porque me parece horroroso el festival. Además, además de todo eso. Bueno, yo creo que un gusto mío. Hay mucho eurofan en este país, que lo sepáis. Hay muchas familias y amigos que se juntan ese día para ver el Festival de Eurovisión. Por encima de un festival. Yo también. Por encima de un festival o del espectáculo hay que recordar, porque se está olvidando, que el drama continúa, que el genocidio continúa, que el plan de paz no está funcionando evidentemente. ¿Qué tiene que ver eso con un grupo musical? Tiene todo que ver. No me digas. Tiene todo que ver. Como lo de la vuelta ciclista, pero ¿qué tiene que ver eso con Netanyahu? Tiene todo que ver. ¿O qué tiene que ver que a Rusia se le impidiera el día después participar en todo por la guerra de Ucrania? El día después. Ni Eurovisión, ni deporte, ni ningún acto internacional. Vamos a volver. La misma opinión. Tengo la misma opinión. La coherencia. ¿Por qué culpa tiene un piloto de Fórmula 1 para no poder participar? Porque su presidente sea un cafre y un animal. En cualquier caso, alguna decisión y alguna visibilidad tiene que tener la protesta que se haga en el mundo, ya que parece que nos olvidamos de lo que está pasando en Palestina. Nos parece tan grave, que no se vaya a un concurso y no nos lo parece lo que está pasando allí. ¿A cuántos niños más tienen que matar para que se reaccione con medidas que puedan ser simbólicas, pero que inciden y afectan? Es decir, lo de la vuelta ciclista, pues al final se hizo en muchos más sitios y ha tenido su peso, y esto puede tenerlo, que es simbólico, pero es que los símbolos también son importantes, en política y en la vida. Por cierto que España no es el único país. Pero Netanyahu ha seguido matando gente. Entonces, ¿qué hacemos? Con lo de la vuelta ciclista. Pues entonces nos quedamos en casa, entonces es mejor no hacer. ¿Qué culpa tienen aquellos ciclistas? Pregunto, ¿qué culpa tienen aquellos ciclistas para que les abuchearan, les insultaran, les llamaran asesino? ¿Qué culpa tienen esos 10 ciclistas del equipo aquel? El dueño del equipo ciclista. De los ciclistas, no, te estoy preguntando por los ciclistas. Entonces es mejor quedarse en casa. Que te estoy preguntando por los ciclistas, no por el dueño. Te estoy preguntando por los ciclistas. Me pareció bien la porque a los que llamaron asesino aquí en Valladolid fueron a los ciclistas. Bueno, yo no llamé asesino a nadie y participé. Yo te digo tú. Yo lo digo tú. Y creo que está bien. Acompañantes tuyos sí. Yo lo que creo que los símbolos son importantes. Y en este caso, un festival que dura una noche, ¿es tan importante no participar o que no se dé por la tele? ¿O es más importante que Europa entera, ojalá fueran todos los países, dijeran no puedes participar y se viera el rechazo a la política de Israel? Bueno, se ha votado, esto se ha votado, ¿eh? Sí. Ha sido que siguen matando Asamblea niños, de la que eso Unión es lo importante, Pero con mucha diferencia, o sea, no es que haya salido así por muy poco, ha salido por mucha diferencia. Antes de irnos a publicidad, quiero que nos dé Pablo Lago una última hora de una noticia en exclusiva que hoy han dado esta tarde su diario, el diario de Valladolid, El Mundo. Detenido el jefe antidroga de la Policía Nacional de Valladolid por quedarse con alijos, después de desvelarse o ver que llevaba un tren de vida no muy acorde con su sueldo, vamos a decirlo así. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué conocemos? Se sabe lo que hemos publicado, no sabemos nada más, que hay detenido él, que han intervenido en su casa, asuntos internos, que es una operación bastante potente, digo, por el despliegue que ha habido, que han intervenido la comisaría de Delicias, han clausurado taquillas, están buscando cosas, y que hay un grupo de 4 dominicanos, de un grupo organizado supuestamente de narcotraficantes, que están detenidos. ¿Qué más sabemos? Pues que presuntamente digo, todo... Bueno, presunto es él, el delito no es presunto es el delincuente siempre. Supuestamente favorecía el tráfico de un grupo de narcotraficantes. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dinero. Eso mueve mucho dinero. Te quedas un poco sorprendido, ¿no? Te vas un poco sorprendido que alguien con ese rango, con un sueldo bueno, con todo esto, ¿no? Pero claro, debe ser tal el volumen de dinero que mueve esto de la droga, que ya esto nos empieza a recordar el Medellín de Escobar. Porque, escucha, es que no hay semana en que no desarticulen un grupo policial de lucha contra el narcotráfico o de la Guardia Civil. No hay semana que en este país no aparezca esto. Recordad el caso de Murcia, donde durante un año
detuvieron al jefe antidroga, al que le sustituyó y al que sustituyó al que sustituyó. O sea, ya empieza a ser esto un poco preocupante porque a mí me recuerda a la serie Narcos, donde es tan suculento el pastel que nadie es capaz de no sucumbir al pastel. Bueno, veremos a ver en qué queda esta historia, que suena bastante mal. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar también de temas económicos y sociales con el presidente del Consejo Económico y Social, con Enrique Cabero, que estará aquí en el plato. Enseguida volvemos. ¿Saben ustedes cuál es la edad media a la que los jóvenes de Castilla y León se van de casa de sus padres? Pues 30 años. ¿Y saben cuál es el principal motivo? Bueno, pues seguramente que se lo imaginen. El precio del alquiler, que se ha incrementado casi un 11%, y el de la compra de la vivienda en un 4%. Claro, esto sumado a sueldos bajos hacen que el colchón de los padres, nunca mejor dicho, sea el único lugar donde dormir cada noche. Los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de nuestra comunidad se han presentado hoy en el Consejo Económico y Social, órgano que por otra parte comparte muchas de las observaciones en su informe anual. Y vamos a charlar de este asunto y de otros con su presidente, con Enrique Cabero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué va a suponer esto para las nuevas generaciones y para los que empiezan a trabajar? Porque antes nuestros padres, es verdad que se emancipaban. Yo le puedo dar mi historia personal. Mi madre con 15 años se fue a Barcelona a trabajar y mi padre con 18 se fue a Suiza. Ahora se está duplicando. Ha cambiado mucho. La verdad que el Consejo de la Juventud de España y el de Castilla y León vienen estudiándolo desde hace mucho tiempo y la tasa de emancipación, lejos de mejorar, va empeorando, sobre todo, y lo decía muy bien ahora, como resultado del precio de la vivienda o del alquiler o de la compra. Antes también la dimensión del trabajo era muy importante, lo sigue siendo ahora, son los dos ejes fundamentales para la emancipación. Ha mejorado algo, sobre todo desde la reforma laboral de 2021, la parte correspondiente al trabajo, pero la de la vivienda ha ido a peor. Por tanto, la tasa sigue estando en una situación que no es muy buena, no tanto ya solo para las personas jóvenes, que son libres de emanciparse o no siempre que puedan, naturalmente, que es lo que se analiza en este observatorio, sino para la sociedad en su conjunto, porque que las personas jóvenes puedan tener su propio proyecto vital, puedan desarrollar su trabajo, tener vivienda propia, generar su propia familia, es muy positivo para toda la sociedad. Por tanto, este es un asunto que no solo es de las personas jóvenes, aunque ellos y ellas son los protagonistas. Y hablando de las personas jóvenes, ¿usted cree que se sienten desprotegidos, que se invierte poco en ellos? Porque estamos viendo a los políticos que están más entretenidos en otras cosas, lamentablemente. Esta mañana lo veía con los representantes de los consejos de la juventud. Claro, los consejos de la juventud, ahora la juventud legal llega hasta los 30 años. Cuando yo era joven era hasta los 26, parece que algunas políticas se amplían, pero si analizamos la edad que tienen las personas que han elaborado, que están presentando estos informes, podemos ver que están en un periodo que solo han conocido crisis. Se encontraron con la crisis económico-financiera internacional en 2008, algunos eran muy niños todavía, pero esa crisis ha sido una crisis prolongada. Cuando empezábamos a recuperar cierto tono en el ámbito socioeconómico, llega la pandemia con toda la crisis aparejada a la misma y por tanto son generaciones que hay que entenderlas. Han vivido prácticamente toda su vida en crisis y por tanto no tienen una perspectiva más amplia de lo que puede ser la actividad económica, social, y esa perspectiva les hace muchas veces sentirse algo más lejos del sistema, incluso del sistema de protección. Y quizá por eso son más antisistema y por eso se tiran a los votos muchas veces de la ultraderecha o de partidos más radicales. No lo sé, habría que verlo. Yo no estoy tan seguro de que sean mayoritariamente antisistema. Lo que sí reivindican las personas jóvenes primero es más protagonismo a la hora de adoptar las decisiones, porque normalmente los que debaten, los que hablan, los que estudian a las personas jóvenes son personas que ya no están en ese segmento de edad, tener más protagonismo. De ahí que desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León hayamos querido, y ya llevamos 5 años trabajando con el Consejo de la Juventud para conocer sus opiniones, sus propuestas y para que participen directamente las personas jóvenes. No solo hablemos de las personas jóvenes, sino que participen directamente. Y luego, por otro lado, seguramente que hay que invertir más en juventud, porque invertir en juventud es invertir en desarrollo de la sociedad, es invertir en democracia y es invertir en presente, porque a veces también decimos son el futuro. No, son el presente y, por supuesto, el futuro. Vamos a hablar del informe de la última encuesta de Cáritas. Hacía antes referencia a María José Salgueiro. Usted
usted la conoce muy bien. La verdad es que ha sido un golpe también, un golpe de realidad para Ciudadanos, que no nos esperábamos estos datos, Siempre para instituciones, para los partidos. Se habla de un proceso inédito de fragmentación social, aumenta la cronificación de la pobreza y está desapareciendo la clase media. ¿Están los políticos trabajando de verdad para revertir esta dramática situación? El informe FOESA, que es el informe que promueve Cáritas, es uno de los mejores informes que se elabora a nivel mundial sobre este asunto. Debemos felicitar a FOESA por continuar con este esfuerzo. Empezó hace 60 años ya a estudiar estas situaciones y son informes excelentes, muy detallados, realizados con grandes especialistas. Por tanto, es muy interesante que desde todas las posiciones políticas, desde todos los poderes públicos, se estudien con detalle porque los datos, las reflexiones, las recomendaciones que ahí aparecen son muy importantes. Decías, es una descripción de la realidad. Pues lo es, claro, porque es un estudio muy bien detallado. Y lo que ha provocado esta situación de la que hablábamos, de crisis continuadas, es que se ha ensanchado la brecha entre las personas que tienen recursos para seguir con una vida más o menos normalizada, para ejercer sus derechos, y personas que se están viendo abocadas a la exclusión. Que estar excluido no significa estar fuera, ni del país, ni del sistema, pero sí sentirse en una posición en la que no se pueden ejercer los derechos igual. Y, por tanto, exige una acción positiva de los poderes públicos en este sentido. Yo creo que el debate político sí que lo aborda naturalmente, porque es algo esencial, no es un tema menor. No lo es porque primero afecta a personas, a familias, a núcleos de nuestra población que se van aislando, porque la pobreza, y este informe lo dice muy claramente, la pobreza se hereda. No es fácil salir de la pobreza y no se puede culpabilizar a las personas pobres, eso es un error. Es un problema del sistema, de la sociedad, que no es capaz de redistribuir adecuadamente la renta y de incorporar a todo el mundo al ejercicio de esos derechos. ¿Y cómo se compagina todo esto con lo que antes hablaban los contertulios de que la economía en España va como un tiro? Ese es uno de los asuntos que tenemos pendientes en el debate político para centrar ahí con mayor profundidad las decisiones que hay que adoptar. Desde el punto de vista macroeconómico, la economía española, la economía de Castilla y León van muy bien. Ciertamente hay un crecimiento económico. Hoy veíamos que Funcas, voy a hablar del crecimiento económico de Castilla y León, muy relevante, con una ligera desaceleración que ellos prevén para 2026, pero sigue la economía de España, la economía de Castilla y León con una buena tasa de crecimiento. El empleo también se comporta bastante bien. Es verdad que hay un problema de insuficiencia salarial en algunos ámbitos del trabajo por cuenta ajena y del trabajo por cuenta propia, que hay que también tener muy en cuenta las retribuciones y, por tanto, parece que todo va en orden y de manera acertada. Pero cuando saltamos a la microeconomía, cuando saltamos sobre todo a la economía familiar, a la economía personal, vemos que no hay una correspondencia inmediata. Así como cuando hay una crisis económica, enseguida repercute. Hay una situación automática de repercusión hacia la microeconomía. Cuando hay crecimiento, y está demostrado en multitud de estudios, algunos de ellos recogidos por el informe que elabora anualmente el CES sobre la situación económica y social de Castilla y León, no es automático. Crecimiento de las macromagnitudes, crecimiento de la economía, no lleva necesariamente de manera automática a un crecimiento del bienestar. Paralelo. Ese es el asunto que es más importante en el debate político actual. Desde la perspectiva económica hay que seguir con las políticas macroeconómicas, pero hay que prestar mayor atención. Y yo creo que es muy importante generar nuevos indicadores, nuevas referencias en los presupuestos, en la ejecución del presupuesto, en las políticas públicas, para trasladar de verdad el crecimiento a la sociedad en su conjunto, porque la quiebra de las clases medias o la exclusión todavía más, o el riesgo de pobreza, la tasa AROPE, que es el índice europeo que regula, que mide esta situación de riesgo de pobreza, es un problema que es grave por las personas, como decía antes, pero es grave para el sistema, porque el sistema no puede funcionar si las tasas de exclusión o de riesgo de pobreza crecen y no digamos ya si es la pobreza severa la que crece. El problema es que los partidos políticos, unos eligen unos datos, otros eligen los otros, no hacen esa relación que dice usted que es muy interesante, que ojalá hicieran para que tuviéramos una percepción mucho más real de cómo está la economía. Usted destacaba hace unos meses las oportunidades que tiene el campo de Castilla y León para trabajar y para vivir. Daba datos como que el sector agrario está por encima del 10% del PIB y que en él trabajan 90.000 personas. Vamos a poner un supuesto,
una pareja joven, quieren tener hijos, se acaban de casar y no saben si decidir irse a vivir al campo, a un municipio pequeño o a la ciudad. ¿Usted así, a priori, qué les recomendaría? Bueno, no es fácil recomendar en abstracto, ¿no? Porque cada pareja, cada persona puede contexto, tener sus circunstancias, una formación, claro. Lo que sí debemos es reivindicar la actividad socioeconómica, la actividad económico-productiva que hay en Castilla y León, que no siempre la conocemos bien. En todos los sectores. El sector primario, lo decía ahora, es un sector muy fuerte en Castilla y León, somos una potencia. Comparativamente con otras comunidades o con otros países de la Unión Europea se ve claramente, muy vinculada a la industria agroalimentaria también. Dentro del sector primario también tenemos un sector energético fuerte que empieza a darnos cierta autonomía con las energías renovables, siempre que se planifiquen convenientemente y que no afecten o deterioren otros sectores productivos. Ahí tenemos unas grandes posibilidades. Es una comunidad industrial, porque a veces parece que se nos olvida que hay una industria que además es puntera en algunos sectores y que no la conocemos suficientemente. Y por supuesto un sector servicios realmente desarrollado, muy relevante, unido a los otros dos y además con iniciativas propias también. Todo eso enmarcado en un modelo de investigación, de desarrollo, que es también muy importante. Tenemos un sistema universitario de primer nivel, una red de centros tecnológicos públicos, privados, institutos de investigación, un buen sistema educativo y de formación profesional. Por tanto, oportunidades tiene Castilla y León, pero no siempre las conocemos. Muchas veces nos cuesta ver lo que existe en otras provincias de la comunidad. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de promoción, de mayor conocimiento de nuestra comunidad autónoma, de no dar por hecho imaginarios o supuestas conclusiones colectivas donde se nos dice es mejor irse hasta otra comunidad, es mejor irse a otro sitio. Bueno, quien quiera irse y seguirse formando, adquirir experiencias libre, naturalmente, pero debemos ser conscientes de eso que se ha dado en llamar la gestión democrática del talento. El talento lo tenemos aquí en Castilla y León. El talento no está en un premio Nobel que vive en no sé qué país lejano y que podemos intentar traer. Bueno, si lo traemos muy bien, pero lo que tenemos que cuidar es el talento, las capacidades de nuestro entorno y de eso hay mucho en Castilla y León. El CS de Castilla y León, el Consejo Económico y Social, acaba de cumplir 35 años ya. Actividad ininterrumpida además y podríamos decir que en estos tiempos es una isla de paz, dentro de tanto enfrentamiento, tanta crispación, donde todas instituciones, partidos, sindicatos, empresarios, parece que se entiende, que dejan todo fuera y una vez que entran al CES el ambiente cambia. Yo no sé si es que usted desde esta atalaya neutral, donde puede ver las cosas de forma mucho más objetiva, es parte de ese resultado, pero ¿qué piensa de la visión que tienen los ciudadanos a día de hoy de las instituciones, entendidas como separación de poderes, instituciones que te protegen y después de ver ciertas críticas del propio gobierno que no hace esa distinción en la separación de poderes, que hace señalamientos, poder judicial, la propia prensa, etcétera? La democracia son sus instituciones, esto debemos ser todos conscientes. No puede haber un sistema democrático sin unas instituciones consolidadas, respetadas, que ejercen las competencias que constitucional o legalmente tienen atribuidas. Es fundamental. ¿Tiene la fortaleza a día de hoy que debieran? Yo creo que sí tienen fortaleza las instituciones, afortunadamente, ejercen sus funciones constitucionales, lo estamos viendo a diario, pero quizá deberíamos conocerlas también mejor. Instituciones como el Consejo Económico y Social, claro, son instituciones consultivas, que también son menos conocidas, pero la alta función consultiva fue uno de los grandes avances que ya desde el siglo XIX se empiezan a incorporar para garantizar precisamente la eficacia y la consolidación democrática. Figuras como el Consejo de Estado, por ejemplo, a nivel estatal, cumple esa función desde hace muchos años y la cumple de manera rigurosa y acertada. Y en el ámbito autonómico, Castilla y León fue pionera en la generación de instituciones consultivas. La primera fue precisamente el Consejo Económico y Social, que en 1990, el 28 de noviembre, se promulgó la ley 13/1990 de 28 de noviembre de creación del Consejo Económico y Social, hizo que fuera el primer Consejo Económico y Social que de manera ininterrumpida iban funcionando casi 35 años. Luego surgieron el Procurador del Común, que tiene otra función distinta de control y de tutela de los derechos específicos de los ciudadanos y ciudadanas en relación con las administraciones autonómicas, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Se construyó en Castilla y León. Siguen siendo grandes desconocidos.
lo son quizá por la ciudadanía en su conjunto, pero no tanto por las organizaciones que o forman parte de ellos o acuden a ellos, o por supuesto por las instituciones autonómicas de gobierno. Usted, señor Cabero, dentro del CES... Son muy importantes las instituciones. Sí, está clarísimo. Las instituciones propias son fundamentales. Y en general todas, ¿no? ¿Usted está notando más crispación en los últimos años dentro del CES? No. ¿Y por qué? ¿Cómo se consigue que allí que están representados todos, absolutamente todo tipo de instituciones, partidos, políticos? No, partidos no. Partidos no, pero bueno, hay sindicatos de toda clase. Están todo tipo de organizaciones. El CES de Castilla y León además es el más plural, porque en 2013, en la reforma que se hizo de esta ley del año 90, se introdujo otra figura que es el grupo de enlace, donde están presentes todas las organizaciones sociales que no estaban ya en el Pleno previamente. Por tanto, se ha conseguido un tejido asociativo muy importante que en Castilla y León además es especialmente relevante. Las personas que están al frente, que forman parte de estas organizaciones, tienen una voluntad institucional y de servicio público sobresaliente. Por tanto, el CES, el Consejo Económico y Social, viene a generar ese lugar de encuentro, ese foro permanente de estudio, de debate, de confrontación e intercambio de ideas también, de formulación de informes previos a la aprobación de un decreto, de una ley, informes a iniciativa propia, informe económico sobre la situación económica y social a lo largo del año, que es anual, y otros informes o estudios que se presentan, y además se ha conseguido, especialmente en los últimos años, que las organizaciones que también elaboran informes, antes hablábamos del Consejo de la Juventud, vean en el CES el lugar idóneo para presentarlo, para compartirlo con el resto de la sociedad. Es un lugar de encuentro. Si el CES se convierte en un lugar de crispación, pues estaría fracasando, porque claro, es un lugar de encuentro donde hay discrepancia, pero hemos conseguido que se aprueben los informes que comentaba por unanimidad. Es la normalidad. Hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que hacer un gran esfuerzo en la redacción de los textos, en la elección de los temas, en el cuidado de los debates, en el cuidado de los miembros del Consejo Económico y Social, en el cuidado de las organizaciones, y se demuestra que la democracia también necesita acuerdos, necesita consensos, que a veces, y lo he dicho muchas veces y lo reitero, yo los echo de menos. Es verdad que en el mundo parlamentario, de los grupos políticos, es más complicado lo que estoy diciendo, pero también es verdad que dentro de las organizaciones que forman el Pleno del CES hay criterios contrapuestos y además normalmente es lógico que tengan criterios. Es la normalidad dentro de la anormalidad en la que estamos actualmente. Ojalá. Vamos a preguntar, a que le pregunte Pablo Lago la primera cuestión. Hablar de Enrique con Enrique pues, es muy fácil porque es una de las mentes, yo creo, más preclaras y que mejor conoce la comunidad, de esta comunidad, y además es una magnífica persona. Pero sí le quería preguntar una cosa. El CES, visto cómo está la política en esta comunidad, el CES y el Procurador del Común, yo discrepo de que sean grandes desconocidos. Desconocidos es el Consejo de Cuentas, que hace estadísticas para ayuntamientos y administraciones y no hacen además ni caso, ¿no? O el Consultivo, que bueno, tiene el órgano contractual, que es el único que tiene. Pero yo creo que son importantes. El Procurador del Común cada vez llega más quejas y el CES es un poco la conciencia política de esta comunidad. Y hoy que ha hablado de emancipación, oiga, ustedes, es algo que el otro día destapó el Partido Socialista con mucha habilidad y ha pasado desapercibido. En el plan de ayudas de alquiler de esta comunidad que se ha presentado, que es muy ambicioso en inversión y en dinero, claro, el otro día el Partido Socialista hizo una comprobación que no hemos hecho ni los periodistas, ni los lo hecho. Entras en los portales inmobiliarios y resulta que el límite para alquilar es de 500 o 550 euros. Podéis hacer la prueba de entrar en cualquier portal inmobiliario y en Valladolid no hay ningún piso para alquilar de 550 euros. Depende de la zona geográfica que lo marque. En Soria me parece que hay 2. En León me parece que hay 1. Es decir, yo no sé si el CES debería ir un poco más allá de la conciencia de llamar a la puerta y decirle a la consejería del consejero Quiñones a ver si cae en la cuenta, porque es una consejería que le cuesta caer en la cuenta de las cosas. Es más, suele caer, cuando cae se da coscorrones la consejería esta de Quiñones, que haga la cuenta de que es muy difícil que tú pongas unas ayudas si el mercado está desajustado
con la realidad burocrática que tú has puesto. Esto lo destapó el otro día el Partido Socialista y la verdad que ha pasado desapercibido y es política real y te enlaza mucho con el informe que han presentado ustedes de emancipación. Claro, va a ser muy difícil que un joven se quiera ir a alquilar y quiera aprovechar unas ayudas de la Junta de Castilla y León si en el mercado no hay esos pisos para alquilar y sino que la consejería del señor Quiñones ponga el listado de los pisos que hay para alquilar. ¿Qué piensa, señor Cabero? Sí, es muy interesante lo que dice Pablo Lago, como siempre. Insisto que es del PSOE, que fue el que puso el acento el otro día sobre el asunto. Sí, pero sin valorar ese asunto en concreto, hay un aspecto que debemos desarrollar no solo en Castilla y León, sino con carácter general, que poco a poco va entrando, pero demasiado lentamente por influencia de la Unión Europea, y que nosotros desde el CES venimos proponiendo para que asuma esa función el CES también, que es la evaluación de las políticas públicas. Se toman muchas decisiones, normalmente además con acierto y con intuición de que son las que hay que adoptar, medidas en todos los campos del ámbito de las competencias públicas, pero después difícilmente paramos a comprobar la efectividad de esas medidas. Existe la intuición, existen estudios previos, diagnósticos, pero luego deberíamos centrarnos mucho más. Se va haciendo poco a poco, sobre todo ahí la Unión Europea nos va presionando. Puede corregir ese plan de ayudas. Claro, hay que saber... El mercado me dice que no hay pisos de 550 euros para alquilar. Entonces, ¿cómo quiere usted que yo acceda a una vivienda de alquiler? Este plan, desconozco exactamente los datos, pero este plan y otras medidas públicas necesitan una evaluación. Se ha conseguido los objetivos que pretendíamos, porque nos podía haber parecido una muy buena idea en un momento dado articular determinada política y luego resulta que no se consiguen los resultados. Hay que analizar por qué, cómo se podría cambiar, si es que hay que cambiar los umbrales de los precios o de renta, o si es que hay que articular otro tipo de decisiones en cualesquiera de las materias que engloban las competencias autonómicas. Creo que ahí nos falta todavía dar un paso muy importante, porque políticas públicas sin evaluación de políticas públicas nos puede llevar a equivocarnos o a no mejorar las que hemos ido adoptando. Os voy a pedir un esfuerzo de brevedad en la pregunta y también en la respuesta, señor Cabero. Claro. Alberto. Sí, rápidamente. Bueno, felicitar al Consejo de la Juventud de España y de Castilla y León, dos entidades a las que he estado ligado muchos años, porque es un trabajo, yo creo, serio, que pone en valor lo que los jóvenes están haciendo. Decíamos en el debate, la situación económica de España positiva y, sin embargo, el informe que dais, o que daba el otro día el responsable de Cáritas, nos dice que hay dos claves. Una, redistribuir la riqueza, y otra, que la vivienda no puede ser objeto de especulación, aunque sí de ahorro. Claro, con ese planteamiento, ¿qué hacemos? La situación económica parece positiva, sin embargo, el gran lunar sigue estando en la vivienda. Pregunta muy concreta, enfocada a la vivienda rural. Se despueblan nuestras localidades rurales y, sin embargo, no se encuentra vivienda. ¿Qué podemos hacer para generar ese movimiento también en el medio rural de Castilla y León? En materia de vivienda, tanto en el medio rural como en el urbano, hay que diferenciar dos elementos y en esa línea estamos trabajando. Hay una parte de la vivienda muy relevante que se corresponde con el artículo 47 de la Constitución, es decir, el derecho a una vivienda digna, una vivienda asequible, que es un derecho además de los que son transversales, de los que afectan al resto de los derechos. Sin vivienda, seamos realistas, muchos de los derechos que se tienen reconocidos no se pueden ejercer o se pueden ejercer muy limitadamente, entre ellos el propio derecho a la educación o a la salud. Por tanto, esa parte debe ser protagonista de políticas públicas, tanto en el medio rural como en el urbano. Políticas públicas que pasan por la construcción de vivienda pública, que pasa también por las ayudas tanto a la compra como al alquiler. Esa línea es la que tenemos que valorar, que evaluar, que seguir trabajando en ella, porque ha habido años donde se ha pensado de manera muy optimista que el mercado iba a resolver todo, y esa parte, lo que es la garantía del derecho constitucional, no lo resuelve. Luego hay otra parte de vivienda que sí está más vinculada a las reglas del mercado y que necesita menos presencia. Pero la crisis de 2008 hizo del sector de la construcción un sector que era un motor de la economía, un sector insuficiente en la construcción, y tampoco se ha recuperado el tono, ni las características de las empresas, ni el personal para trabajar en el sector. Por tanto, tenemos que centrarnos mucho. De verdad que el sector de la construcción, el sector del hábitat, como lo llamamos ahora, es clave, es esencial para el ejercicio de los derechos en una sociedad democrática, para la emancipación, para el desarrollo, y tanto en el medio rural, que tiene una problemática específica, como en el urbano, hay que actuar desde el ámbito público necesariamente. Salgueiro. Buenas noches, presidente. A ver,
Nosotros estábamos precisamente hablando antes aquí en la mesa de esa situación económica a la que ahora se ha hecho referencia. A mí siempre me preocupa, lo he sacado en esta mesa porque me preocupa en general cuando oigo esos datos macros tan magníficos. Y he preguntado, o sea, me he molestado en preguntar y que me explicaran lo que significan esos datos macro y por qué se habla de esos datos y cuál es la inversión que hace que esos datos se eleven, porque luego después en el día a día de muchísima gente no se aprecia eso. Y precisamente por eso también traía yo a colación lo del informe de Cáritas, porque habla de esa clase media. Entonces, yo creo que han cambiado. Ya acabo, José Luis. Yo creo que han cambiado bastante los parámetros de lo que hace 20 años o 25 años se consideraba que eran de exclusión social y los que son ahora. Me parece que tienen que ser completamente distintos o que son distintos. Y luego también nos encontramos con esa gente que son como los pobres vergonzantes, es decir, que han tenido una posición normal, vamos a decirlo así, con unos medios económicos normales y que de repente ahora tienen que acercarse a sitios como Cáritas para poder obtener determinadas cosas. Y no son solo los alimentos, es que a lo mejor necesitan el tener una vía de internet, aunque suene aquí algo o no sé qué, para que sus niños puedan estudiar en ese colegio. Entonces me parece la luz y el gas, complicadísimo el unir una cosa con la otra. Yo no sé si esa combinación en esos informes que se hacen desde el CES, si también se podría llegar a sugerir, bueno, no sé, incluso más que sugerir, ¿no? A plasmar algunas líneas que se hicieran más factible el que la gente el día a día lo viva, porque hay gente que está pasando auténtica necesidad. Sin duda alguna. Entre las recomendaciones que se aprobaron este año aparecen algunas dirigidas precisamente de manera expresa a este campo. No basta, el crecimiento del Producto Interior Bruto es un dato que le voy a decir, que sabe usted más que yo, ¿no? Es un dato fundamental para la economía, para medir la economía, pero no es el dato que nos resuelve todo. Puede crecer el Producto Interior Bruto y que la situación social en un país sea peor. Porque todo va a depender, sobre todo, va a depender fundamentalmente de la redistribución de la renta, de las políticas fiscales y tributarias, que nuestra Constitución dice que han de ser progresivas, del sistema de financiación de los servicios públicos. Y al hablar de pobreza, a veces pensamos que son personas que están lejos de nosotros. Incluso lo decía antes, se les culpabiliza de ser pobres. Cualquiera de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, pueden ser pobres. Sí, sí. Cualquiera de nosotros, porque las circunstancias de la vida es dura muchas veces, nos pueden llevar a una situación de riesgo de pobreza, de exclusión. ¿Cuántas personas conocemos así? Por lo tanto, es necesario un sistema bien construido solidariamente, desde los poderes públicos y también con una participación muy directa de las organizaciones que representan a la sociedad, porque son muy relevantes, y actuar para que efectivamente no haya pobreza, ni siquiera riesgo de pobreza, porque es una situación que va excavando los cimientos del Estado social y democrático de derecho, y sin darnos cuenta, si no somos conscientes del problema y no se actúa, y hay que tomar medidas específicas porque no se resuelve automáticamente, se nos puede caer el edificio de este modelo que es el mejor que se ha construido hasta ahora en la historia, que es el Estado social y democrático de derecho. Pues Enrique Cabero, paisano, siga estudiando social y económicamente esta comunidad y planteando siempre soluciones, y muchas gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, José Luis. Un placer compartir con ustedes estos minutos. Pablo, Alberto, María José, buen puente, ¿eh? Os iréis, me imagino, muy lejos seguro. Yo también me voy a ir un poco lejos. Veo ya la mesa de dibujo de Chema Nieto por ahí, así que me voy a charlar con él enseguida. Buenas noches, Chema. Esta noche le has puesto un cerrojo a la ventana. Es que las noticias de esta semana invitan a cerrarlo todo para protegernos de todo tipo de calamidades, las naturales y las artificiales. Venga, pues vamos a empezar por las naturales. Pues la más preocupante parece la amenaza de la peste porcina africana detectada en jabalíes en Cataluña, ya que en Castilla y León tenemos mucha ganadería de cerdos criados al aire libre. La Junta ha anunciado que intensificará la caza del jabalí para minimizar los riesgos. En cualquier caso, si paseando por el campo se encuentran ustedes un jabalí con mala cara y acento catalán, insístanle en que se ponga la mascarilla. Bueno, pues no serían los únicos en usar mascarilla estos días. Es cierto, la incidencia de la gripe ha hecho saltar las alarmas y el Ministerio de Sanidad recomienda volver al tapabocas, sobre todo para las personas vulnerables. Es tiempo de recordar todo lo que aprendimos en la
la pandemia, lavarse las manos, ventilar bien, recurrir al teletrabajo. Lo ves, todo invita a encerrarnos en casa y con cuantos más cerrojos, mejor. Según dice el índice trimestral de criminalidad, los delitos están aumentando de forma nunca vista en Castilla y León. Es verdad, y eso que siempre hemos sido una comunidad bastante tranquila. De enero a septiembre las violaciones han aumentado un 14% y los asesinatos un 71%. Por provincias los delitos han aumentado especialmente en Segovia un 14%, Burgos y Palencia un 8% y en Valladolid y Salamanca un 6%. Pero el dato más preocupante se lo lleva Zamora, donde la criminalidad ha aumentado un 27%. Sobre todo los robos a domicilios. Por eso digo que dan ganas de encerrarse en casa. Disuades a los cacos y evitas contagios de gripes y pestes. Bueno, pero no hay que encerrarse de Chema. Hay que hacer el esfuerzo de salir a la calle y estar atento a las preocupaciones de la sociedad. Como los vecinos de Palencia, que no se resignan a que el tren siga partiendo en dos la ciudad, y el sábado se manifestaron contra las obras de la alta velocidad. El mismo día en Burgos también se hablaba de conexiones ferroviarias. Y lo hizo nada menos que Alberto Núñez Feijóo en el foro Grandes Ciudades. Allí prometió recuperar la línea directa Burgos-Madrid por Somosierra, reivindicación histórica de la ciudad del Arlanzón. Naturalmente, el ministro Óscar Puente le dio la réplica a los 2 días. Con su habitual amabilidad y su proverbial estilo conciliador, Óscar Puente, el ministro de Transportes, dijo que esa promesa era mentira, porque la línea de Somosierra es irrecuperable. Eso sí que es un cerrojazo y no lo que tienes ahí en la ventana. En Castilla y León ahora mismo es más fácil que el gobierno nos haga caso si le pedimos las cosas a Junts per Catalunya. Se me ocurre que si se encuentran ustedes a un jabalí catalán, no solo hay que preguntarle por la peste, sino por nuestras conexiones ferroviarias. O hablando de cerrojos, si no nos cierra la peste, que no nos cierren el pestillo. Bueno, pues Chema, nosotros también cerramos, bajamos la persiana de cuestión de prioridades y volvemos a abrirla para estar con todos ustedes el martes. Acuérdense que el lunes es festivo, así que disfruten mucho de este puente. Adiós.